¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos. Este es un episodio de El PR y el periodismo, un espacio para comunicar con sentido. Aquí hablaremos de ventajas, fortalezas, los retos que vivimos en el día a día, las disciplinas relacionadas con la comunicación, como el periodismo, las relaciones públicas, la publicidad, el marketing, porque en este mundo todo comunica. Y bueno, yo soy Carla Rico, yo soy publirelacionista y el día de hoy nos acompaña en la conducción un gran periodista, Juárez Góngora, quien actualmente es parte de la redacción de Noticieros 1 TV. Carlos es también, ha cubierto o cubre eventos de cultura, cine, entretenimiento y bueno, también trabaja en Gallo Ninja y Versus Media. ¿Cómo estás, Carlos? Gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, Carla. Y pues sí, ahí nos volvemos a encontrar. Gracias por el sombrerazo. Y pues aquí estamos, a la orden para platicar de lo que quieras de relaciones públicas, periodismo y demás. Muchísimas gracias, Carlos. Pues nada más y nada menos, el día de hoy tenemos un episodio increíble que me encanta, porque lo vivimos en el día, se titula Notas periodísticas versus boletines de prensa. Y bueno, para eso, el día de hoy tenemos a una invitadaza a la que admiramos muchísimo, la admiramos profundamente por la trayectoria que tiene. Ella es Blanca Valadez. Hola Blanca, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Un gusto, Carla, un gusto, Carlos. ¿Cómo están? Muchas gracias, Blanca. Para aquellos despistados que no te conozcan, cuéntanos quién es Blanca Valadez. Mira, te voy a contar que yo inicié hace 33 años en el periodismo. Posiblemente el primer año fue en Seguridad Nacional, hacía justo boletines de prensa y para una cuestión interna. Posteriormente estuve 8 años en Notimex, en la agencia que ya desapareció, donde me forjé, donde aprendí lo que era la brevedad. Y posteriormente estuve con Ricardo Rocha en su programa de radio, estuve en la Crónica de Hoy y 24 años cumpliendo ya en Grupo Milenio, en radio, televisión, prensa escrita y todo lo demás. Gracias, Blanca. Pues sin duda es una trayectoria impecable la que tú tienes. Te seguimos como publirelacionista, pues conocemos muy bien tu trayectoria y de verdad te agradecemos mucho que estés por acá en el podcast. No, gracias a ustedes. En lo que pueda ayudar y desenredar, perfecto. Carlos, pues ¿con qué empezamos? Cuéntanos. Pues miren, la idea de este espacio es platicar un poquito acerca de esas herramientas de comunicación que apoyan tanto a los que estamos metidos en medios de comunicación y que difunde la gente que se dedica a las relaciones públicas. En este caso, Blanca Valadez tiene experiencia de ambos mundos y lo interesante en estos momentos es hacer esa diferenciación entre el boletín de prensa y lo que es la nota informativa, sobre todo en tiempos en donde abundan los canales de información que no periodísticos. Ojo, hay que poner mucha atención en eso, porque en redes sociales se ha dado este fenómeno en el que se generan muchos espacios en donde la gente comparte información, pero muchas veces es exclusivamente el boletín. No es que esté mal, pero sí hay que aprender a diferenciar entre lo que hace el periodista y esta información que intenta vender, no en un sentido negativo, porque es parte de su trabajo, que intenta colocar las empresas u organizaciones a fin de darle promoción o maximizar las bondades de un producto o servicio. ¿No es así, Blanca? Así es. Bueno, yo cubro la fuente de salud. En la fuente de salud se combina lo que es ciencia, lo que se combina políticas sociales, todo lo relacionado a nuevas investigaciones, tecnologías, políticas públicas y, bueno, el sector humano, ¿no? Entonces, es una amalgama muy interesante de abordar. A mí me llegan alrededor, sin exagerar, de 600 boletines, desde boletines hasta invitaciones de prensa, datos relevantes, algún tipo de estudio a diario. De esos 600, sí te podría decir que la mayoría se van ahora sí que a la carpeta de basura. ¿Por qué? Porque carecen de todo contenido interesante periodístico.
Algunos que son los institucionales, pues bueno, puedes ahí darle una revisadita para ver si dijeron algo, porque lamentablemente nos estamos enfrentando a un gobierno muy cerrado en información. Y bueno, tenemos que ver qué es lo que ellos quieren decir desde su trinchera, ya ni siquiera que nosotros queramos cubrir. Y del otro lado está la industria farmacéutica o los PR, como tú les llamas, que se dedican a difundir información y también nos llegan ese tipo de boletines. ¿Qué pasa con muchos de estos boletines? Y no sé si por ahí van o que, pues sí se van a la basura porque la verdad están muchos muy mal escritos, carecen de interés de novedad periodística. Por ejemplo, sí pueden sacar como en el día de la diabetes, en el día del cáncer, ¿no? Pero creo que carecen de una muy buena redacción que puedas decir, híjole, bueno, le voy a buscar, puede ser interesante aquí, ¿no? Una declaración que yo pueda rescatar, y no porque yo quiera tomarla, sino porque, bueno, forma parte de una herramienta con la que nosotros los periodistas nos podemos apoyar. Y muchas veces resulta muy confuso, cae en lugares muy comunes, siempre normalmente. En el Día Internacional de no sé qué, se llevó a cabo un conservatorio y estuvieron reunidos, no tienen ni idea del tema en que abordan. Entonces, para un periodista es muy frustrante que, por ejemplo, no te ofrezcan herramientas básicas como básico. El nombre y el cargo de la persona bien adecuadamente bien redactado y posiblemente una data que contribuya a fortalecer una información. Con eso sería, digamos, un paso importante. Y pues la verdad ahorita los boletines carecen de mucha información básica. La verdad es que a veces uno los retoma y trata de darle algún tipo de contexto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero desgraciadamente sí te podría decir que no, que los boletines de prensa ni institucionales, ni los que genera la industria pueden resultar como una herramienta sólida en este momento. Son boletines que la mayoría de veces sí se van a la basura y muchas veces me preguntan, oye, ¿qué te pareció la información que te mandamos? Y yo, pues sí, la voy a leer. O sea, la leo, la leo, pero no le veo ningún interés. Y la puedes retomar yo, ¿no? Porque pues, o sea, en algunas ocasiones sí, ¿no? Dices, no, oye, están anunciando una vacuna, o sea, ahí sí. O sea, no te voy a decir que nadie haga, que ningún reportero no retoma un boletín, sí, yo lo he hecho, pero tiene que ver con cosas muy básicas. Por ejemplo, cuando era la emergencia sanitaria, obviamente que retomábamos, se está aprobando la vacuna tal, evidentemente que sí lo retomábamos, ¿no? Y si esa era la única fuente de información, pues ni modo. Decías, ¿no? En un boletín o informa a la empresa o quien informa. Pero sí, creo que sí hay una carencia de solidez en los boletines. Oye, estoy impactada. ¿600 boletines al día te llegan? Sí, bastantes. No, 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 estoy impactada. No sé cómo no te vuelves loca. No, Ahora me vuelvo entiendo. loca. Y de hecho, ya nada más, no te voy a mentir, a veces solamente leo la cabeza y un parrafito, y si no, ya se desaparecen, sí. Ya sabes que no. Hay un punto importante. A mí me gusta mucho retomar como los conceptos básicos. Creo que esto nos sirve a todos. En el tema de la nota periodística como tal, su labor es informar a profundidad y con el rigor y con la ética periodística. Y por la parte de los boletines nos toca hacer el posicionamiento de un mensaje. Entonces, pareciera que no estamos hablando el mismo idioma, aunque en realidad sí lo es. Hay que encontrar como ese hilo conductor. Y ese hilo conductor, pues nos acabas de decir ahorita, pues los datos, el que esté bien redactado, pero consideran como periodistas que el boletín de prensa ya pasó a la historia, hay que evolucionar en el formato.
¿O creen que sí va a seguir funcionando y sigue funcionando, pero con otra estructura? Yo creo que sigue funcionando, pero sí creo que deben evolucionar la manera de redactarlos. Eh, por ejemplo, no le veo ningún sentido que te manden una información donde diga, agradeció y consideró importante la difusión. Son palabrerías, es mucha paja, la verdad. Yo creo que si se pone una cuestión concreta, directa, y una información que te diga datos con fuente, de dónde lo sacaron, posiblemente una declaración contundente, nos va a ayudar mucho. Pero si quieren hacer un boletín demasiado cuidadoso, porque yo entiendo que esos boletines que muchas veces pertenecen a la industria tienen que pasar por muchos filtros, porque yo no entendía, yo decía, ¿por qué escriben de esa manera, no? Tan mal. Entiendo que tienen que cumplir ciertos criterios, pero la verdad es que no, yo la verdad la mayoría no los uso. Y sí creo que podría ser una buena herramienta, pero básico, o sea, datos, nombres concretos, cargos correctos y posiblemente una data que te lleve a estudios, ¿no? Estudio tal y ligas, estudio tal y ligas, encuesta tal y ligas. Con eso, híjole, se van a ganar todo mi respeto. Sí, efectivamente lo que comenta Blanca creo que es muy importante, ¿no? Los boletines actualmente están llenos de paja y de mucho manoseo, porque pasan a veces por muchos ojos. Y algunas veces las declaraciones o los párrafos que se añaden precisamente tienen que ver con más de contentillo, de qué es lo que le gustaría al dueño de la empresa o al funcionario que incluyera. A veces llegan informaciones con todos los invitados a un evento que en realidad no vamos a usar nunca. Es decir, no vas a hacer una nota pensando que en radio el tiempo es muy breve, que en televisión te dan si acaso 30 segundos, 40 segundos para desarrollar una nota. En prensa también ocurre de que los espacios son limitados. Lo que menos quieres son 3 párrafos seguidos de invitados que la verdad pues no nos importan para nada, ¿no? Comenzando periodísticamente hablando. Yo sé que, pues sí, como persona, pues qué padre que estuvieron al evento y todo esto, ¿no? Pero no lo vamos a usar. ¿Qué es más importante? Tener los datos, cifras, los datos duros que quizás a lo mejor no se usen tal cual, pero que sí nos lleven a investigar precisamente ese tipo de datos, son los que den la pauta para que el día de mañana podamos contactar precisamente ese funcionario o esa organización para despejar dudas. Y ahí es donde el relacionista público tendría que ser su chama para decir, oye, sí, ¿qué es lo que necesitas? Y partiendo de esa información, desarrollar un contenido que interese tanto en la parte informativa como a lo que los relacionistas quieren comunicar. Sí, la verdad es que sí. Y ahora creo que sí les falta algo muy, muy importante. Ahorita que estamos compitiendo con gente que no es periodista y que está informando en tiempo real, que están documentando con mínimo conocimiento, pero que están documentando y ahora lo hemos visto en los mismos medios de comunicación, retoman esa información. Nosotros como periodistas debemos también fortalecer la parte de las historias, de los testimonios. Nosotros tenemos que irnos al periodismo de solución. Yo creo que es por ahí donde podrían también los boletines, si quieren fortalecerse, no solamente las declaraciones, sino también presentarnos historias verdaderas, humanas, de cosas que tal vez mucha gente vive, pero mucha gente desconoce, ¿no? La diabetes, pero también todas las novedades tecnológicas y científicas, las historias humanas. Entrarle por la parte de la historia humana yo creo que es factible, esencial, y yo lo he visto. Yo he hecho textos, ves que antes se decía que brevedad, ¿no? Que todo era Twitter o ahorita se llama X. Yo he hecho textos de 10,000 caracteres, de 15,000 caracteres, que se posicionan perfectamente en Google porque la gente los busca. ¿Porque qué? Porque quieren saber cómo lo solucionó una persona, cómo lo hizo,
y posiblemente después decirle existe una terapia o existe una alternativa de terapias. Y fíjate que no solamente estás solo tú, hay una serie de personas que como tú tienen este problema de salud y se desarrolló esto. Otra cosa también es bien importante. A mí, por ejemplo, hace poco me llegó uno. Gran éxito para México, primera operación con un aparato tecnológico, ya teníamos hace muchos años, sí es un aparato muy novedoso, pero no me lo querían vender como que México hito en la historia porque se usó este aparato. Le dije, oye, no, esto no es así. O sea, el hito sería que lo hiciera solo, ¿no? O sea, que ya no necesitara un médico, pero no, o sea, no es así y creo que es incorrecto también querer vendernos a nosotros información falsa. Justamente ahorita que lo mencionas, Blanca, en el podcast tenemos un episodio también que grabamos con tu colega Maribel Ramírez Coronel sobre temas de ética. Y creo que lo que acabas de decir es súper clave porque al final, a la hora todos nos regimos con un código de ética personal y profesional, pero a la hora de estar en la trinchera, digamos, además del código de ética, creo que también necesitamos pasos o como quieran llamarle, metodología, proceso, como quieran llamarle, pero hay que tenerlos muy claros. Y en ese sentido, pues yo también me imagino que alguna vez han recibido boletines buenos, vamos a decirlo buenos, vamos a dejarlo ahí en buenos. ¿Qué es lo primero que hacen cuando ustedes ven que una información es valiosa? ¿Cómo lo toman? ¿Cómo empiezan como este proceso o metodología para convertirlo en una noticia? Continuamos con el PR y el periodismo, un podcast para comunicar con sentido, porque en este mundo todo comunica. Mira, simplemente con las vacunas. Cuando nos informaban, llegaron tantas vacunas, teniendo el contexto internacional de la pandemia de COVID, evidentemente le decías a la población, ya llegaron las vacunas. Y si había posibilidad de decirles, estos son los lugares, estas son las maneras en que te puedes ir a vacunar, no importa el brazo, si es el dominante o no, necesitas irte hidratado, cosas así sencillas. Ese es el periodismo útil que la gente consume. Ese sí, si te dan ese tipo de cosas que parecería que no, porque desgraciadamente estamos acostumbrados a que la noticia siempre es en negativo, ¿no? Cayó porque robó no sé cuántos millones de pesos. Y sí, la verdad es que sí la nota vende más por lo negativo. Pero la parte positiva es, ¿qué crees? Tenemos una solución a este problema. La forma de abordarlo sería, pues, de acuerdo a tu medio, porque todos tenemos una línea editorial. Pero Milenio, por ejemplo, lo que hemos procurado es servirle a la gente. Y yo en mi trabajo trato de orientar a la gente, no darles clases. Simplemente está esto y podría servirte a ti. Cuando fue lo de las vacunas que empezaron a llegar y que nos empezaron a informar y todo, investigamos qué eran las vacunas, por qué mucha gente tenía muchas dudas, por qué no se querían vacunar, qué estaban haciendo el gobierno para llevar la estrategia a, por ejemplo, a zonas marginales donde de plano la información es muy diferente a la que nosotros aquí estábamos viviendo en las calles, ¿no? En las zonas rurales decían que eso era un mito, que eso no existía. Y yo fui a hacer una investigación de campo. Yo soy una periodista de a pie. Yo soy una periodista que va, toca puertas, soy una periodista que se mete en los fangos, que ha sido correteada por la gente cuando considera que no, o sea, que tiene que aprender a pedir permiso en zonas rurales donde los usos y costumbres son predominantes. Entonces, ahí es donde llevamos ese tipo de información. Una cosa son las vacunas, otra cosa son las novedades, por ejemplo, las pruebas de VIH, todo eso se aprovecha y eso es lo que yo he procurado hacer, enseñarle a la gente o
poner un granito diciéndoles, existe esta alternativa, ¿no? De medicamento, existe esta alternativa de estudio, porque no vamos a engañarnos. O sea, muchas veces nos invitan a conferencias de prensa de anuncios espectaculares de moléculas que nunca llegan a nada, ¿no? Entonces se dice así. Es una investigación que todavía no llega a nada, pero parece prometedora. Tampoco somos para juzgar, ¿no? Nosotros no somos la tribuna, pero sí podemos elegir las palabras correctas. Ya no escucho, Carla. ¿Ahí me escuchan? Sí. Fíjate que ahora que lo mencionas, el tema de la metodología y el tema de tener estos procesos claros nos facilita la chamba a todos, creo, porque al final, como bien dices, ambos, aunque de diferentes maneras trabajamos, el fin último es esa persona, ese ciudadano de a pie que va a recibir información valiosa. ¿Qué información, qué queremos dejar, qué queremos permear? Es un hecho, y esto se lo digo muy, muy claro y muy contundente a mis colegas, no todos los temas son noticias. A veces como relacionistas públicos, pues también tenemos esta presión de decir, vamos a convertir esto, y parte de nuestra chamba es, yo siempre digo, ser como una especie de traductores. Si la farmacéutica, si la financiera, si cualquier industria nos da una información en crudo, vamos a decirlo así, nuestra chamba es como transmutarla a un lenguaje más mediático que les funcione a ustedes. Pero es un hecho que no toda la información es noticia y la verdad es que tenemos que ser muy conscientes de ello y además ser muy honestos y muy transparentes en ese sentido. Bien lo dices, Blanca, el poderte meter al fango es como una metáfora que me pareció increíble, porque el poderte meter te da la posibilidad de entenderlo, de entender todas las aristas. Y creo que eso nos está haciendo falta a ambas profesiones, si me lo permiten, yo creo que nos está haciendo falta meternos un poquito. Oye, Blanca, recibes 600 boletines al día. ¿Cómo rayos voy a mandarle un boletín que traiga paja? No, o sea, esto es parte también de nuestra labor y por eso me da mucho gusto que podamos abrir esa conversación, porque créeme, Blanca, que probablemente el 80% de mis colegas no lo sabe y hoy estás dando esa primicia y de verdad creo que cambia mucho la percepción y de parte suya también que sepan, ¿no? Que tenemos esta presión de a lo mejor posicionar un mensaje, abrir y a lo mejor redactamos, pero ahí es donde creo que podemos incidir todos en ustedes darnos esas herramientas o no esas herramientas, perdón, esa metodología, esta forma, esa estructura que necesitan para todos hacernos la chamba más sencilla. Creo que en lugar de mandar un boletín rebuscado, mandar los datos específicos que ustedes necesitan sería la mejor forma de trabajar, ¿no creen? Sí, yo creo que sí podría ser una buena autocrítica y la verdad es que creo que sí deberían de incluso, fíjate, los boletines sí deben de evolucionar, decías antes. ¿Qué estamos ahorita viendo? Estamos en la era de la imagen, ¿no? Nosotros somos una empresa multimedia y no mandan fotos, y si las mandan horribles. No mandan audios, o sea, no importa que sea toda la conferencia, o audios claves, ¿no? No mandan videos, ligas, ¿no? Todo es así como que siento que no le quieren invertir mucho. Y es muy frustrante para uno estarle preguntando el nombre completo, claro, conciso. Una conferencia, ¿por qué? Pero dime con quién, ¿no? O una entrevista con tal, pues dame el nombre completo. No te apoyan. No sé qué hay detrás de ese mundo. Posiblemente haya muchas restricciones, pero sí te puedo decir, si ustedes le ponen un poquito de empeño, imagen, video, audio, no sé qué tanto les pueda costar eso además. Yo lo hago, o sea, yo grabo video, audio, tomo fotos, yo soy todo. Yo hago todo. Yo incluso he hecho piezas de televisión con mi propio celular. Y no son grandes espectacularidades. Aquí lo que importa es la información, ¿no?
yo te digo, yo me voy a la sierra, si ustedes nos ofrecerían eso, oye, fíjate que el virus sincicial respiratorio, bueno, yo sé que hay una cuestión ética en cuanto a proteger a los niños, ¿no? Pero se puede hablar con la mamá, se puede hablar no solamente con el médico que va a aportar su mejor bata, podemos hablar con la mamá y podemos decir, ¿qué está pasando? Y si nos apoyan con una imagen pues posiblemente no con rostros. De hecho, nosotros no sacamos rostros de niños. Sería fantástico. Me han invitado, por ejemplo, a eventos donde son charlas de 3 horas y bueno, y quieren casi que lo saquemos en todos los medios. O sea, imposible, imposible. No se puede. Ojalá sí dimensionen que nuestra labor tiene que ser profundizar, pero también si nos quieren apoyar y si consideran que podríamos ser un gran equipo, denos las herramientas para poder avanzar. Y justo precisamente lo que comentaba Blanca, creo que es muy importante. Creo que muchos publirelacionistas en ocasiones están pensando en que sí, el cliente final a lo mejor son los medios de comunicación, pero nosotros como medios, nuestro cliente final son las personas que nos leen, que nos oyen, que nos ven. Y precisamente esa parte de experiencia no la podemos brindar si solo nos dan conferencias de 3 horas, donde nos dan un poquitito de toda la información, 3 horas para que te den 2 datos útiles. Pues la verdad es una pérdida de tiempo, al punto de que muchas empresas o la gran mayoría, sobre todo en otras áreas como el entretenimiento, han evolucionado a formatos de experiencia, no es tanto darte el boletín, sino invitarte a la presentación de algo y hacerlo más interactivo. Funciona mucho para los llamados influencers, para los medios de comunicación tradicionales, quizás habría que buscarle cómo, pero lo que Blanca acaba de comentar, ¿no? Ahora tenemos el teléfono celular, que es una gran herramienta, y en la medida en que las empresas y los relacionistas públicos entreguen información que sea útil para nosotros, pero útil en el sentido de que nuestro cliente final es la gente que nos va a consumir o que está buscando información, creo que entonces sí ya puede haber esta cadenita que sea realmente un eslabón y no esfuerzos aislados de un lado y del otro. Sin duda, yo ahora que los escucho, se me vienen dos cosas a la cabeza. La primera es que como PRs, yo soy publirelacionista de profesión, o sea, mi carrera es tal cual, pero entiendo que muchos PRs no se hicieron de esa manera, se han ido construyendo en el camino y creo que ahí va una gran responsabilidad que es profesionalizarnos por nuestra cuenta. Sin embargo, aunque yo tengo la carrera de relaciones públicas tal cual, no llevé una materia de periodismo, llevé redacción y todo lo que he aprendido ha sido de mi cuenta o por mi cuenta y o por amigos o de pronto hasta que pido consejos también como, oye, esta información es relevante, pero ha sido en el camino, en el ruedo, como dicen por ahí. Creo que esa es una parte importante para los colegas PRs que puedan buscar la manera de profesionalizarse hacia esa parte, porque la verdad es que la calidad de la información es nuestra responsabilidad. Es una responsabilidad que nos toca, que nos han conferido por el hecho de estar en esta carrera, pero no se trata de mandar por mandar, porque ahí es donde se va estropeando la relación también entre periodista y PR. Y en ese sentido, ¿ustedes qué consideran que pudiéramos hacer? Además de esto que acaba de comentar, que esto pues casi nadie lo sabe, la verdad, nadie sabe, o ustedes como periodistas no le van a preguntar al PR, oye, ¿qué carrera estudiaste? Oye, ¿sí sabes de periodismo? Porque no es socialmente correcto, pero ¿qué más dirían que pudiera ser útil para un PR, para entender desde la base todo esto? Bueno, yo sí creo que deben de tomar cursos de redacción, definitivamente. Mira, yo, aparte de todo lo que hago, doy cursos y me he metido a otras labores que hago y me doy cuenta que no saben armar con 3 sencillas historias, no saben armar una sola entrada periodística contundente, fuerte. No saben investigar, plasman todo así. Entonces, yo sí creo que deberían de meterse a cursos de redacción y posiblemente, si no eres muy ducho en la redacción, buscar ligas que te puedan ayudar como soporte a los periodistas
Y si no eres muy ducho, pues un video explicativo, porque también soltar la información así en bruto, pues tampoco sirve mucho, ¿no? Sí se necesitan capacitar y necesitan capacitarse incluso en su lenguaje. Los periodistas que estamos ya especializados en salud, no necesitamos que nos digan la diferencia entre diabetes 1 y diabetes 2. Yo entiendo que le hablamos a la gente y en términos generales, pero sí necesitamos que lleguen a más profundidad, ¿no? No necesitamos a los periodistas que ya estamos con alguna especialidad, sabemos qué es etapa 4, qué es etapa 3, ¿no? Y si no lo sabemos, lo vamos a preguntar. No nos quieran tratar así como niñitos chiquitos de, es que la etapa 1 es, no, a mí dime la información clara y concreta de lo que quieras hablar. Y ponernos a los voceros correctos, porque también esa es otra. Los voceros a veces no entienden nuestra labor, dicen cosas que no deben de decir y a la media hora el periodista es el malo. La mala persona que le sacó la información que no, pues no es así. Entonces, sí considero que deben de capacitarse y utilizar el lenguaje adecuado y correcto. Dejar los adjetivos calificativos que como les encanta. Un éxito, compromisos, cosas así, digo, palabras que vanas que no tienen ningún sentido. Entiendo que lo manejen, ¿no? O sea, entiendo, digo, tampoco voy a decirles cómo hace su labor, porque tampoco me van a decir cómo hacer la mía, ¿no? Pero digo, pues si quieren hacerlo más dinámico, pues podría ser un boletín con una historia humana, con esta es la novedad, esta es la data, y yo se los voy a agradecer eternamente. Justo lo que acaba de mencionar Blanca, creo que es como que un punto medular o un punto a seguir. No les pedimos a los publirelacionistas que sean eruditos, tampoco a los voceros, porque a veces se dedican a repetir lo que dice el boletín, lo cual es bastante molesto, ¿no? Pero si no existe esta información a la mano, sí que por lo menos puedan proporcionarnos espacios o sitios o guías de datos comprobables. Ya será labor del periodista indagar, investigar, checar la veracidad de estos datos y de la información que están poniendo a disposición, pues para decidir cuál es el rumbo que va a tomar la información y entender también que lo que pretende hacer el periodismo es informar a la gente de la forma más objetiva posible. Perseguimos eso, ¿no? Entonces, pues es normal que el periodista pregunte, aunque sean preguntas, cuestionamientos incómodos, pues lo tenemos que hacer, es parte del trabajo, ¿no? O sea, al final de cuentas de eso se trata, ¿no? Y el publirelacionista, antes de pensar que está ante un enemigo, sí tendría que pues pensar en sus fortalezas y decir, bueno, van a venir a preguntarme esto, entonces tengo que estar preparado y ser también humildes en ese aspecto, decir, si no lo sé, pero sí puedo darte esta información que creo que te puede servir y pues no forzosamente quiere decir que al proporcionarla la nota completa o las 3 horas de conferencia o lo que diga el representante vocero va a aparecer en los medios de comunicación. Estás en el podcast El PR y el periodismo. Gracias por continuar con nosotros. Sí, la verdad es que sí, hay temas que son polémicos, ¿no? Cuando nos tocó cubrir todo lo que son las leches estas que estaban con bacterias, finalmente la nota era ¿por qué llegó ese lote a México? El gobierno de México inmediatamente respondió, COFEPRIS hace su labor, pero aquí tenía también que dar la cara a la industria. Y la industria a veces no da la cara, ¿no? Entonces, sí creo que deben de considerar también que no solamente es difundir lo que ustedes consideran pertinente, sino que también están estas áreas donde hay una alerta sanitaria y deben de responder también, porque también es responsabilidad de todos informar a la población, de todos, o sea, y de informarla bien, no suponer, porque a veces el periodista cuando le cierran las puertas, pues hace lo que tiene que hacer por
obtener la información y sería lo más loable que sea una información apoyada y sustentada por todos los involucrados. Totalmente. Y aquí me voy a tomar un momento, Blanca, para retomar esto valioso que acabas de decir y que acaba de comentar también Carlos, y es que como publirelacionistas o estrategas de comunicación nos toca también anticipar crisis y nos toca también preparar a los voceros para que puedan emitir el mensaje adecuado, no el mismo, no en maquila, sino el mensaje de acuerdo al perfil editorial de cada uno de ustedes. Sin embargo, aquí hay siempre un punto, y es que no siempre las empresas quieren ese servicio o contratan ese servicio. Eso es un tema y un punto. Yo siempre digo que es como los seguros, que de pronto nos duele mucho pagarlo y comprarlo porque no sabes si lo vas a usar, y así veo que le pasa a muchas empresas que dicen, no, yo no quiero pagar por esto, pero cuando hay un punto de crisis, híjole, lo hubiera comprado, lo hubiera pagado, ¿no? Eso es algo que por lo que siempre también vamos a estar abogando para que se haga esta prevención. Pero claro, si tienen un consultor que les apoye en todo esto, creo que lo más importante es justo conocer un poco los tiempos también. Para aquellos colegas PRs despistados que de pronto no sepan qué sucede, yo me quiero imaginar que de pronto habrá PRs que obvíen ciertas cosas y les manden la información a ustedes y no sepa qué pase después. O sea, como que de pronto cerramos los ojos y decimos, bueno, a ver, hasta la bendición le echamos a la información que les mandamos y no sabemos qué pasa de ustedes después. Ustedes toman la información, cómo son sus procesos en las redacciones, hasta que llega al público final una nota de prensa. Pues mira, el milenio tendría que hacer la cura de VIH y cosas así para que yo te tome tu boletín. O sea, así. O sea, o podría tomar alguna información. El periodismo que estamos haciendo es el donde yo indago, investigo, entrevisto, tomo testimonios, verifico, pasa por un grupo de coordinadores que vigilan y analizan si va con la línea editorial. No solamente es soltar, ay, mira, tengo este boletín bien bonito, no, no. También eso deben de considerar ustedes, que no siempre, aunque hagan una labor muy respetuosa, se lo digo, o sea, lo hagan bien, no necesariamente tiene que tener un impacto en el periodista, ¿no? Hay otras cuestiones que lamentablemente nosotros, por ejemplo, que estamos, yo cubro salud, si hay cosas más fuertes en el ámbito, que las lluvias, que si en ese momento hay una cuestión política más fuerte, nos va a comer, ¿no? Entonces podríamos trabajar de manera conjunta para hacer una historia más interesante, tal vez no tan inmediata, pero sí, o sea, un boletín que me mandan, ¿no? Y en medio de una situación así, se muere. Eso es definitivo, así tengan las palabras precisas, tengan todo, así sea de quien sea. Sí, justo lo que decía Blanca, es, en ocasiones hay boletines que están muy bien escritos, pueden ser hasta un poema, pero si no son útiles, pues no va a pasar. O sea, es decir, no, tiene que haber cierto nivel de utilidad e incluso aunque sirva, muy probablemente vamos a tomar ciertos datos para complementar una información o una investigación, algo que se esté trabajando, a menos que sea muy impactante. Y la gran mayoría de las veces los boletines son buenas intenciones, con llenos de declaracionitis, que le llamamos nosotros, de pues, los empresarios, del científico, de cosas ya dichas que no aportan realmente nada, ¿no? Entonces, creo que ese es un poco el problema y lo que Blanca comentaba, ¿no? En ocasiones no es que el trabajo del relacionista esté mal hecho, pero no es lo que nos sirve en ese momento. O que sí nos sirve, pero solo un fragmento, quizás un párrafo, quizás una cifra, ¿no? Y es todo lo que se va a utilizar. En la medida en la que las puertas de las empresas, las organizaciones estén abiertas a proporcionar información, a lo mejor el periodista dirá, bueno, sé de dónde agarrarme, sé a quién buscar para hacer más amplia mi información. Pero pues es una especie como de, no porque me llenes de boletines, la bandeja de entrada o el WhatsApp o cualquier otro medio donde me lleguen, pues forzosamente te voy a publicar todo, ¿no? Sí, y no somos publirelacionistas de nadie nosotros. Los medios de comunicación se rigen bajo estrictos criterios.
Y muchas veces yo sí pongo, por ejemplo, marcas, claro, o sea, todo tiene que pasar con un proceso de verificación, pero no somos sus publirelacionistas, ¿no? El hecho de que tomemos una entrevista que no nos parece lo suficientemente válida, no significa que la tenga que publicar, por ejemplo, ¿no? Yo le puedo dar la mejor interés, le puedo hacer lo más interesante posible, tratar de sacar, pero si la persona no ofrece una información válida, no va a salir. Fue tiempo perdido para ambos y para mí significa una nota perdida más. Y luego me hablan, oye, ¿qué pasó? ¿No va a salir? Pues no va a salir. Es triste decirlo de manera directa, pero sí, ¿no? Si no sale casi de inmediato, no va a salir. ¿Por qué? Porque quieren manejarlo como si fuera una cuestión mercantil y yo no soy su public relacionista, ¿no? Yo no, o sea, aquí no hay un conflicto de interés. Aquí ustedes me dan una información y no hay interés o no tengo ninguna obligación de publicar nada, ¿no? Yo trabajo para una empresa que la empresa decide si sí va o no va, dependiendo de su propio código ético y de sus propios intereses también, que es una empresa. Pero sí, en cuestión de salud han sido muy abiertos conmigo. A mí no me dicen no, pero sí, yo no soy publicacionista y decir, el mejor médico único, el espectáculo. No va a haber forma. Nunca va a pasar. Jamás. Así me inviten a lejos, no, jamás va a pasar. Jamás va a pasar ese tipo de información. Tiene que tener contenido de valor para que realmente sirva. No te escucho. Se me hace que lo que queremos con esas palabras es apantallarlos y pues no, o sea, la verdad es que ustedes andan en el rush todos los días, que leer ese tipo de palabras ya lo que hace es perder el tiempo. Tal vez antes, tal vez los tiempos han cambiado y yo creo que sí, a lo mejor antes era importante una frase por ahí impactante de inicio, ¿no? Pero creo que en estos tiempos es lo que menos a ustedes les importa, ¿no? Este tipo de palabras rimbombantes, sino más como concreto al grano y yo creo que eso es donde nosotros como PRs debemos de también cambiar un poquito ese chip, ¿no? Y darnos carnita, denos testimonio. Los testimonios son bien importantes, le das cara, ojos, le das vida a las personas, la persona se identifica. O sea, si ya sabemos qué es la diabetes, que me lo vuelva a repetir una persona, pues no lo hace más valioso, lo hace nada más actualizado. Dale carnita, o sea, denos los elementos para que nosotros lleguemos hablando de temas que siempre van a ser importantes, aunque son conocidos. Denos testimonios, denos material para poder trabajar, esfuércense un poquito en tratar de reflejar, por ejemplo, cómo vive una persona con alguna enfermedad crónica, ¿no? Y no den por hecho de que diciéndonos un vocero, es esto, y la tasa, y eso no, la verdad no, ahorita yo creo que no. Ahorita ya tenemos que hacer un periodismo donde la gente confíe y nos quiera leer, porque la inmediatez, desgraciadamente, nos está ganando con toda esta gente que se dice periodista y que no es periodista, que suelta la información y no es periodista, solamente suelta información. Son carnívoras, o sea, nos están devorando nuestra propia información, o sea, es lo peor. Uno saca algo y de repente yo lo veo publicado en no sé en cuántos lugares y yo, ¿cómo es posible que ellos estuvieran en el mismo lugar? Claro, y creo que eso pasa de ambos lados. Yo también he observado desde esta trinchera que de pronto surge un publirelacionista o una agencia nueva y de pronto pues, tú te das cuenta el tema de la ética, el tema de lo que comunica, incluso hasta el tipo de clientes, ¿no? O sea, creo que nosotros en AliPrim la verdad es que tenemos muy blindada esa parte, no trabajamos con cualquier persona, no trabajamos con empresas de dudosa procedencia ni reputación. Creo que todo eso cuenta y para lograr esta mejor comunicación, la verdad es que
como decíamos en un principio, hay cosas que no te enseñan en la facultad, no te enseña a lo mejor un libro, pero en el día a día hay que estar acá muy, muy, muy receptivos. Y un poquito para ir cerrando esta conversación, Blanca, Carlos, ¿qué consideran que pudiéramos darle como ese apoyo a los PRs que a lo mejor entraron al ruedo sin saber a qué se metían? Más allá de lo que ya ahorita platicamos sobre el tipo de información, todo esto que ustedes consideren a lo mejor que han venido también aprendiendo ustedes en esta trayectoria que han tenido en los medios en los que han estado, ¿qué consejos les podrían dar a estos PRs que están un poquito perdidos o incluso a los chavos de la universidad que están estudiando cualquiera de las dos carreras para poder entrar en este mundo de la comunicación? Y pues que no salgan raspados o que no de repente claudiquen en esta maravillosa labor, que además creo que coincidimos, tanto ustedes como nosotros, que estamos aquí por amor al arte. O sea, de verdad, creo que todos tenemos amor a esta profesión, por eso estamos aquí, por eso queremos abrir estas conversaciones. ¿Qué consejos les darían a estos dos perfiles específicamente? Bueno, en mi caso, de todo lo que te enseñan en la escuela, en la universidad, es sí y no. La verdad es que sales con una idea de la pirámide, de la información y todo lo que te enseñan y pues es muy valioso, pero la verdad es que en el mundo ya real, la verdad es que aplicas nada o aplicas muy poco. Yo creo que lo mejor que pueden hacer es convertirse en una especie de periodista. O sea, no solamente quedarse en su escritorio, no solamente tratar de redactar un bonito boletín que sea coherente y que no tenga fallas ortográficas. Salir y empaparse de lo que es hablando con la gente, dependiendo del tema de lo que van a tratar. Si es abasto de medicinas, hablar con la gente y ver de qué se trata, cuál es el problema, para darle una solución y ver el otro enfoque. Los enfoques son muy importantes, los dos enfoques. Si hay, no hay, por qué no hay y qué no hay, dónde está el problema, encontrar el punto medio. Yo creo que sí es muy importante que lean los periódicos y que lean la información que se va generando, que sepan discernir. Creo que con inteligencia artificial nos han dado una súper herramienta, la verdad, pero también siento que se está perdiendo esta capacidad del conocimiento abstracto, de saber cuál es lo importante de la información y que tu mente empieza a trabajarla y a diseñar y a pensar cómo estructurarla en una nota larga o en una nota corta para web o para periódico impreso, o empezar a diseñar toda una imagen para una historia que va a llegar a televisión y a medios audiovisuales. Creo que sí es necesario sacarlos un poquito de esa comodidad y llevarlos a la calle, que salgan a la calle, que vean cómo trabaja un periodista, que se empapen y porque creo, y lo he visto, que muchas veces nada más con acercarnos a los profesionales, los veo que están escribiendo y creo que no escuchan, solamente cumplen con la labor de, yo ya cumplí con mi labor de puente. No, también conviértanse, vuélvanse reactivos, vuélvanse, propongan, incluso sugieran y sí, muchas de las cosas que aprenden en la escuela sí, pero no. Entonces el periodismo ha evolucionado tanto que no sé, yo también estoy aprendiendo a conocer las nuevas herramientas para integrarlas y ser un mejor periodista, un periodista creíble, un periodista que realmente la gente quiera leer. Creo que Blanca lo resumió a la perfección, ¿no? Al final se trata tal cual como nos ha ocurrido a nosotros. Ella pues ya lleva más tiempo que yo en esta profesión, bonita profesión, pero es la capacitación y la calle, al final de cuentas, ¿no? Y los publirelacionistas también tendrían que ponerse un poco en los zapatos del periodista para entender de qué va este trabajo, ¿no? Y en la medida en la que puedan empaparse de eso, creo que será un poco más sencillo hacer su labor y hasta evitar la frustración de repente de no ver un boletín no publicado porque ellos mismos se darán cuenta de que no tiene esta información
que a lo mejor se requiere o tal vez la forma de presentarla, ¿no? O incluso que es una guía, una pauta o una herramienta para que el periodista pueda desarrollar una mejor o más completa historia. Sin duda, ustedes han dado el día de hoy una Creo que ya cátedra se nos de... perdió Carla. No. ¿Por aquí me escuchan? Sí. Creo que este es uno de esos episodios que van a quedar muy, muy marcados en nuestra audiencia. Blanca, de verdad te agradecemos muchísimo que nos hayas dado toda esta información, estas metas que no nos decimos en el día a día y la verdad es que son muy valiosas y suman. Lo importante es que estamos buscando sumar al trabajo de ambas profesiones. Ambos somos una especie de artesanos con la información. Y de verdad te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy. ¿Algún mensaje final, tus redes sociales que nos quieras compartir? Sí, en X estoy en Blanca-Valadez O. Ahí es donde subo. En YouTube estoy como Blanca Valadez New. Ahí luego subo mis videos. Y bueno, las otras redes las uso más como cuestión personal, pero también estoy como Blanchet Valadez, por si me quieren seguir. Ahí subo de todo, mi día cotidiano, pero también subo mis notas, pero también subo detrás de cámara y todo eso. Y pues encantada, muchas gracias Carla por invitarme. De verdad agradezco este espacio, agradezco que también pues, nosotros tengamos esta parte de responsabilidad de explicar por qué a veces no sale la información. Gracias por la oportunidad, gracias por escucharme y espero que sea útil y a alguien le llegue, aunque sea un poquito de mi experiencia y le sirva sobre todo, que sea útil. Gracias. Gracias a ti, Blanca. Pues despedimos a Blanca, Carlos. ¿Con qué te quedas tú de este gran episodio? Yo creo que lo importante es que entendamos de los dos lados, ¿no? Tanto los que estamos en medios de comunicación como los relacionistas, que la labor que hacemos es diferente, pero es complementaria, ¿ok? Y en la medida en la que de los dos lados se comprenda cuál es la parte que le toca a cada quien, puede haber, no se trata tanto de tener una buena relación, que sí sería lo ideal, a lo mejor entre el relacionista y el periodista o la gente que se dedica a medios, pero que hay un intercambio de información que pueda ser útil y que pueda ser benéfico para los dos, ¿no? En la medida en la que así como nosotros nos capacitamos precisamente para hacer mejor la labor, el publirelacionista también tendría que capacitarse, lo mencionó muy bien Blanca, los cursos de redacción, un poco entender la utilidad de la información, el pisar la calle, porque pues al final de cuentas creo que esa es lo que hace un poco la diferencia, ¿no? De que el periodista al final de cuentas es una persona que se la pasa gastándose las horas del zapato y es muy diferente hacer periodismo de escritorio con un boletín a alguien que se la pasa indagando historias, ¿no? Que sobre todo eso es lo que más importa en estos tiempos de redes sociales y de testimonios, como bien dijo Blanca, ¿no? Las historias, el saber que hay alguien ahí con un rostro que superó a lo mejor o que vivió X o Y situación y que tanto los relacionistas como los medios de comunicación aprovechen eso. Qué maravilla. Gracias, Carlos, por este cierre. La verdad es que sí, yo también me quedo con esta gran enseñanza de poder irnos a la parte básica, preguntar cosas tan básicas que, oye, ¿cuánta información? De verdad yo estoy impactada con la cantidad de información que recibe Blanca al día. Me cambió totalmente la perspectiva. Esto es algo de estas preguntas básicas que deberíamos de estarnos haciendo entre colegas y, por supuesto, el gremio periodístico. Creo que yo le diría también un poco a mis colegas, dejar de vivir tanto en la urgencia, porque creo que el resultado de vivir en la urgencia es mucho esto, es mucho redactar a lo mejor por redactar, sin las revisiones adecuadas, sin irte al campo, como bien decía Blanca, a lo mejor entender desde otro enfoque la información para poderla permear. Es un hecho, no estamos compitiendo, no vamos a hacer nosotros su chamba ni ustedes la nuestra, pero sí creo que en la medida en que entendamos lo que cada uno vive en el día a día en nuestras trincheras, vamos a poder ser un poquito más empáticos, pero sobre todo ponerlo en práctica.
práctica. De nada sirve saberlo y no empezar a decir, ok, a partir de ahora no voy a hacer boletines en masa, voy a hacer un boletín que le quede, que le vaya la información de Blanca, que le quede a Carlos, etcétera. Creo que esto es algo que las como agencias o como freelance, las personas que trabajan como freelance, deberíamos de tener dentro de nuestros procesos o nuestras metodologías. Yo me quedo el día de hoy con esto, Carlos, y bueno, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy en la conducción. No, hombre, a ti, Carla, muchas gracias. Esperamos vernos pronto. Un saludote para todos. Y pues sí, como bien dijiste, replantearse muchas cosas respecto a la estrategia de comunicación que requiere determinado producto o mensaje. A veces, a lo mejor, un boletín no es tan útil como si tener una experiencia y replanteárselo para ver si sí vale la pena enviarlo a sabiendas de que puede acabar en el papelera de reciclaje o crear otro tipo de estrategia. Claro que sí, Carlos, yo te agradezco mucho. Y bueno, esto fue El PR y el Periodismo, un podcast para comunicar con sentido. Si este episodio te dejó alguna idea, alguna reflexión, por favor, compártelo, síguenos para que juntos podamos construir pues estos puentes que sigan uniendo a estas dos maravillosas profesiones. Muchísimas gracias y nos vemos en un siguiente episodio. Esto fue El PR y el Periodismo. Entrevistas y debates sin filtro entre profesionales de la comunicación. Aquí hablamos de lo que no cabe en un comunicado pero importa en la conversación pública. Un podcast original de Ali Prim, consultora de comunicación estratégica.